Hola a todos. En esta primera unidad veremos si la estadística vale la pena como para olvidarnos de todos los prejuicios que tenemos. También veremos su mala fama y los mitos que hay alrededor de ella. Y finalmente veremos 3 maneras de ver la estadística para que puedas abordarla sin tener que aprender matemáticas avanzadas. Vamos a verlo. ¿Qué tan sustancial es la estadística? Actualmente es mucha la importancia de las estadísticas oficiales y los sistemas de información. Ya se hacen encuestas de todo sobre qué candidato apoyan, si hay desempleo, los números de enfermos y los recuperados, etc. Por otro lado, tenemos la matematización de las ciencias. Se ha llegado a un punto en donde no solo las ciencias físicas descansan en las matemáticas, hasta las ciencias sociales tienen mucha matemática incluida. Para las ciencias sociales se ha dado un enorme avance de la investigación en el paradigma cuantitativo, donde la estadística es un requisito. Finalmente, el desarrollo de la informática y la tecnología de las comunicaciones se han dado gracias a las matemáticas aplicadas. A su vez, las TICs ayudan a un mayor adelanto de las matemáticas. El problema es que aunque la estadística sea tan útil, de nada sirve si los alumnos no la quieren aprender. Hay muchas evidencias de que los niveles de aprendizaje son muy bajos, y esto es muy general porque es una asignatura que se da desde el bachillerato, incluso antes, y se da en muchas carreras. Los cursos de estadística se recuerdan como de los peores, de los más tortuosos, de los más frustrantes. ¿Es también tu caso? ¿Por eso estás tomando este curso? Esta asignatura se caracteriza como una materia árida de excesivos cálculos numéricos y de conceptos difíciles de entender. Es un ejemplo destacado del fracaso de la educación tradicional. Entonces tenemos que enfrentar el problema del rechazo a esta materia. Tenemos una posible explicación. Las matemáticas y también la estadística se dan con cursos tradicionales, donde el profesor todo el tiempo quiere enseñar y el alumno es un ente pasivo que solo quiere memorizar, y a veces ni eso. Los contenidos están muy cargados de formalismo matemático, se hace énfasis en los algoritmos como si fuera lo único o lo más importante. Además, se enseña fuera de contexto, cuando deben estar anclados al problema que deben ayudar a solucionar. Y se usan textos obsoletos que tienen los mismos defectos que el curso en sí. Los profesores carecen de las competencias para propiciar la innovación educativa, sobre todo cuando son matemáticos quienes imparten la materia para otras carreras. Por eso los alumnos fallan una y otra vez. Y en lugar de aprender estadística, aprenden que no son buenos para ella. Y eso empeora la situación. Evitan la materia, le huyen, escogen carreras que no la usan solo para no enfrentarla. Ahora lo que tienes que hacer es desaprender que esto no es para ti y empezar desde otro ángulo. Para este nuevo comienzo te tengo algunas buenas noticias. Primero, no lo tomes como una rama de las matemáticas. Segundo, tampoco es solamente procesamiento de datos. Tercero y cuarto, tampoco es una ciencia teórica en la que solo tengas que memorizar. En cambio, 5. Es útil porque ayuda a plantear y resolver problemas, solo que su aprendizaje significativo requiere de experiencia. Para este curso, el contenido tendrá un mínimo de cálculos y de matemáticas, sin detalles. El enfoque del curso será en cuándo usarla y para qué, cómo hacerlo con software y cómo interpretar los resultados. El contexto que rodeará la materia será la investigación en psicología. Las metas que pretendemos alcanzar son que desaprendas lo que crees saber acerca de tu capacidad para aprender estadística, que entiendas el propósito y la lógica de las investigaciones, que critiques el proceso de cualquier investigación, que adquieras destreza en los procedimientos clave del análisis estadístico, que deduzcas el significado de azar y probabilidad, que desarrolles destrezas interpretativas, que desarrolles habilidades para comunicar resultados y finalmente que desarrolles una actitud positiva hacia la estadística y que no te genere más ansiedad. Kate Devlin es un matemático que ha propuesto una nueva manera de ver esta ciencia. Aquí solo cambiaremos la palabra matemáticas por estadística y adoptaremos su forma de entrarle a su aprendizaje.
Existen tres formas de ver la estadística. La primera, la más antigua y la tradicional, como la ciencia de encontrar patrones, una búsqueda de conocimiento que es un fin en sí mismo. Los psicólogos también buscamos patrones, pero ese es el medio, no el fin. Para los matemáticos sí es el fin y dejémosle esa tarea a ellos. La segunda manera es verla como una caja de herramientas para las ciencias, los negocios, la ingeniería, el comercio, la economía, la guerra, etc. Tenemos formas de saber promedios, rangos, correlaciones, porcentajes, etc. No podemos negar que así es la estadística, una caja de herramientas. Pero ya nos hemos dado cuenta que ninguna de las dos opciones anteriores sirve para enseñarla sin dolor. La tercera manera nos viene mejor a los psicólogos, verla como un lenguaje y una tecnología cognitiva. Un lenguaje tiene símbolos que aprendes fácilmente, las letras, los números, los colores del semáforo, etc. Si se usa un símbolo en lugar de una palabra, en cualquier lugar del mundo entras al sanitario correcto, te diriges al aeropuerto o a la gasolinera, etc. Aprendes los símbolos como aprendes otro idioma, no le debes temer. Pero una tecnología cognitiva, queremos decir que para tomar las mejores decisiones sobre algo desconocido debemos descubrir estructuras o patrones ocultos en nuestros datos. Nos podemos preguntar, ¿este niño requiere o no de educación especial? ¿O este niño está bajando su nivel de berrinches? ¿O este alumno tendrá éxito al estudiar X carrera? Y en cualquier ámbito, ¿la terapia está funcionando? Al ver la estadística como tecnología cognitiva, lo que buscamos, en palabras del Dr. Devlin, es hacer visible lo invisible. No pongas esa cara, lo voy a explicar. Empecemos con ejemplos cotidianos. Tu cuerpo es visible, pero hasta cierto punto. Tenemos una tecnología que hace visible lo invisible de tu cuerpo. Claro, nos referimos a los famosos rayos X. Tenemos el microscopio, el telescopio, las tomografías. ¿A poco no has pasado por un detector de metales? ¿Qué mantiene a un avión en el aire? Fuerzas invisibles. La ecuación de Bernoulli nos permite verlas. De hecho, la gravedad es invisible. La hacemos visible, es decir, la medimos con el peso de los objetos. ¿Cómo se guarda la música? Usando series de Fourier en iTunes. El paso de los teléfonos con cables a los celulares. Las ondas son invisibles, las matemáticas las hacen visibles. Lo que detuvo al mundo este 2020 es invisible. Solo podemos saber cómo va la pandemia cuando vemos las gráficas que hacen visible el daño que estamos sufriendo día a día. Las gráficas nos permiten ver lo invisible y no es más que estadística. Hablando de virus, ¿recuerdan el término crecimiento exponencial? No nos enfoquemos en los procedimientos, en qué significan los símbolos, sino en hacer visible lo invisible. Se necesita una notación abstracta para describir de manera precisa las estructuras abstractas y los patrones abstractos. Por ejemplo, los símbolos matemáticos que usa Pixar para poner imágenes en la pantalla. Es como los símbolos abstractos de la música. Los músicos pueden leer música y no he oído a nadie quejarse de la notación musical como sí lo hacen de la notación matemática. Tampoco nos estanquemos en que las matemáticas son hacer cálculos. Afortunadamente los cálculos las hacen las calculadoras y ahora las computadoras. Si tenemos un algoritmo para poder hacer búsquedas más rápidas y más adecuadas que tenemos, pues simplemente a Google. De la misma manera podemos ver a un papá, una mamá y sus hijos, pero la funcionalidad familiar es invisible y tenemos ciertas herramientas para verlas, pero son herramientas basadas en la estadística. Tenemos unos pacientes que están teniendo un tratamiento psicológico y otros que no. Para decidir si el tratamiento es efectivo, debemos graficar y analizar los datos, porque la efectividad de un tratamiento no se ve a simple vista. Las gráficas y los análisis no se usan para dar respuestas. Su función es acerca de obtener, proveer y presentar información para ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones, las óptimas. ¿Debo continuar o no el tratamiento? ¿Cuál tratamiento escojo porque es mejor que otro? Una cosa son los simples números, otro ver una gráfica. Las matemáticas son como tus ojos para otra dimensión.
Lo que debes aprender son las herramientas que te hacen sentido de los datos para tomar decisiones, para actuar. Voy a seguir hablando del COVID, de un ejemplo dramático acerca de lo que sucedió con nuestros vecinos del norte. Se comparten las gráficas de cómo evoluciona la pandemia y se hace evidente que Nueva York está peor que California. Cualquiera diría, ¿y qué? ¿Qué se puede hacer? No podemos llevar a los neoyorquinos a California. Pero el gobernador de California envió 500 respiradores a Nueva York, cosa que no está en las gráficas, pero la información permite tomar buenas decisiones. Debes aprender a leer gráficas, la pendiente, etc. Debes buscarle sentido a los números, ya que en esta sociedad se trabaja con información y casi siempre de lo invisible, que se hace visible con el lenguaje de la estadística. Si no se atiende, no podemos avanzar. ¿Qué significan los números? Entender su relación entre ellos y con lo que representan. Entender lo simbólico y poder usar los números en situaciones de la vida real. Estamos en un nuevo mundo, ahora sí es una nueva era. ¿Cómo aprender estadística? Lo veremos en otras sesiones.